Bienvenidos. La idea en este video, ya hemos conversado bastante sobre cómo costeamos los componentes del capital, siendo el primer gran componente del que hablamos la deuda. Hablábamos que debíamos tomar el costo neto de esa deuda y después trabajamos sobre un modelo que se llama KPM, Capital Asset Pricing Model, para estimar cuánto debe ser ese retorno mínimo que deben tener un accionista para invertir en un negocio específico por encima de invertir en una alternativa libre de riesgo. En ese punto íbamos, habíamos hecho una discusión teórica de fondo, explicando cada concepto, y en este video la idea es que trabajemos un ejemplo práctico sobre cómo eh, costear esa parte de los aportes de los accionistas. Por el momento vamos a dejar de un lado la deuda y vamos a trabajar sobre el modelo básico de CAPM. Más adelante vamos a ver que ese modelo KPM está hecho para una estructura sobre lo que es Estados Unidos, pero vamos a aterrizarlo a países emergentes y lugares donde los accionistas tienen el derecho a pedir algunas primas adicionales. Vamos a ver cómo se construye ese costeo de capital para países emergentes. Partimos de nuestra fórmula que ya conocemos, donde el costo del capital es igual a una tasa libre de riesgo más un número de primas de mercado que nos lo da nuestra beta apalancada. Y vamos a ver un ejemplo. Entonces, tomemos algunos datos actuales. Estamos a noviembre de 2012 en el momento de grabación y vamos a ver cuáles pueden ser fuentes adecuadas para consultar cada uno de estos parámetros. Empezando por la tasa libre de riesgo. Para efectos de este componente, vamos a visitar la página de Bloomberg. Es una de muchas fuentes que pueden buscar. ¿Qué estamos buscando dentro de Bloomberg? Estamos viendo cuánto están rindiendo los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Visitemos entonces la página de Bloomberg. Y bien, estamos acá. Vamos a ver dentro de la información de mercado que proveen, dentro de tasas de bonos, busquemos los Treasuries de Estados Unidos. ¿Qué nos dice acá? Entonces, tenemos una serie de bonos, desde el bono de 2 años hasta el bono de 30 años, que decíamos que sobre esto hay una discusión amplia sobre cuál debe ser la referencia nuestra para nuestra tasa libre de riesgo. En este caso, vamos a asumir que el inversionista está buscando un activo para quedarse a largo plazo. Vamos a usar la tasa de los bonos de 30 años, que están rindiendo en yield, que están rindiendo en yield 2.60. Entonces, ese va a ser nuestro punto de partida. Entonces, para nuestra tasa libre de riesgo, bonos del Tesoro de Estados Unidos, aquí ya no vamos a necesitar esto. Nuestra tasa libre de riesgo, entonces, vamos a asumirla en 2.60%. Vamos por partes. Vamos a buscar ahora nuestra prima de mercado y nuestra beta apalancada. Para eso, una fuente pública bastante reconocida es la página del profesor Aswath Damodaram, a quien hay que darle crédito porque es una persona que comparte una cantidad de conocimiento de manera gratuita con el mundo y eso es siempre admirable. Vamos a buscar su página. Nos encontramos ya en la página del profesor Damodaram. Él, como les mencionaba, es bastante ávido en esta tarea de mantener actualizados sus datos. Vamos a su sección de datos y el primer parámetro que vamos a buscar es el risk premium, la prima de mercado por la que decíamos que puede cobrar el accionista por invertir en un mercado de activos con riesgo en lugar de irse a una alternativa libre de riesgo. Bueno, encontramos que aquí él tiene los retornos históricos para las acciones sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Tengamos en cuenta que esto no es el último promedio, ni es una sumatoria de el retorno de las acciones sobre una sumatoria del retorno de los bonos, sino es tomar en cada momento del tiempo, año tras año, cuál ha sido esa diferencia y después promediarla. Que hablábamos de otra diferencia en opiniones sobre si era media geométrica o media aritmética. Entonces, entremos a esta sección. Vemos que aquí abajo, muy gentilmente, el profesor Damodaram nos entrega muchísimos datos. Nos entrega
la media aritmética para varios periodos del tiempo. Él lo rompe desde 1928 a 2011, del 62 a 2011 y 2002 a 2011. Y las mismas datos para la media geométrica. La primera columna es pues el retorno de las acciones. La segunda columna es el retorno de los T-bills. La tercera columna es el retorno de los T-bonds. Y estos son sus promedios. Y para calcular la prima de mercado, pues él saca las diferencias. La diferencia entre las acciones versus los T-bills, las acciones versus los T-bonds. Entonces, para efectos de nuestro cálculo, nos vamos a concentrar en este parámetro, acciones contra T-bonds, que es 5.79%. Perfecto. ¿Qué nos queda faltando? El beta apalancado para nuestra industria. Para calcular esto, decíamos que necesitábamos saber la relación de deuda a patrimonio de nuestro negocio. Entonces necesitaríamos saber el parámetro D, que decíamos que era la participación de la deuda sobre el total de los activos que demandaban retorno, y el parámetro del capital. Dábamos una fórmula simple. Vamos a asumir que dentro del balance de esta compañía, más adelante les voy a explicar por qué esto no es del todo correcto, pero pues una proxy para comenzar. Decíamos que el total del activo de nuestra compañía, simplemente el activo, asumamos que es 3 millones de dólares. Asumimos que en la cuenta de proveedores, ya veíamos por qué era importante esta cuenta, también la vamos a llamar pasivo eventual, hay 300.000 dólares. Veíamos cómo este pasivo es un dinero sin costo, luego los activos que exigen retorno sería la diferencia, serían 2.700.000 dólares. A esto le sustraíamos el valor del equity, asumamos que para el caso de nuestra empresa son 700.000 dólares, y por diferencia hallábamos el valor de la deuda. Perfecto. De esa manera, nuestro parámetro D sería igual al valor de la deuda dividido por el total de los activos que exigen retorno. Y el peso de nuestro equity pues sería el complemento, que es la unidad restándole esa participación de la deuda. Volviendo al tema del beta apalancado, entonces necesitamos saber en qué actividad económica se ubica mejor nuestra empresa. Aquí lo que deberíamos hacer en el sentido estricto de la teoría es buscar una serie de empresas que se asemejen mucho a mi negocio y hacer una regresión lineal sobre cómo ha sido el comportamiento de las variaciones de la cotización de esas empresas contra la variación del Standard & Poor's, usando el Standard & Poor's como una proxy del comportamiento de los activos con riesgo de esa economía. Sabemos que es una tarea dispendiosa y nuevamente agradecemos al profesor Damodaram que nos facilita esa tarea para algunas de las actividades más comunes. En nuestro caso, vamos a asumir una empresa de empaques. Perfecto. Entonces visitamos nuevamente la página del profesor Damodaram, nos vamos a su sección de datos y dentro de sus datasets, él nos entrega información sobre cómo hallar esas tasas de descuento y, más importante, nos entrega los betas apalancados y desapalancados por industria. Vamos a buscar nuestro sector, que es empaques, en inglés packaging. Por aquí lo encontramos, packaging and container. ¿Y qué estamos buscando? Recuerden que este valor de beta, el que él nos menciona acá, es el beta para la relación de deuda equity del mercado. Entonces fíjense que él acá nos entrega el beta promedio y esa razón de deuda equity para este pool de empresas del mercado. Pero fíjense en nuestro caso, que es packaging, fíjense que el beta promedio es 1.16.
pero la relación de deuda equity de ese pool de empresas es 51.82%. Vamos a ver cómo está la nuestra. La nuestra, cuando hacemos esa misma división, está en 286%. Es una empresa mucho más apalancada que el pool de empresas que está tomando el profesor Damodaran, que son las observables en el mercado. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Como indicábamos, teníamos que hallar la beta desapalancada a partir de esa relación deuda-equity y esa beta que tenemos y reapalancar para nuestra actividad. Aquí nuevamente se nos ahorra un poco de trabajo porque el desapalancado, que es el beta para la actividad con cero deuda, ya está calculado. Entonces vemos que el beta desapalancado es de 0.88 veces. Vamos a añadirlo por acá. Beta de los activos, 0.88 veces. Lo que tenemos que hacer ahora es, a partir de esa beta, reapalancarla para esta relación de deuda a equity que tenemos. Para esto vamos a volver a la fórmula que veíamos en nuestro video anterior, donde encontrábamos que el beta no apalancado era igual a la beta apalancada dividida por 1 más la relación de deuda sobre equity por 1 menos la tasa impositiva. Esto para desapalancar. Luego, para apalancar, hago el despeje. Entonces tendríamos que mi beta reapalancada sería igual a mi beta no apalancada o de los activos multiplicado por el mismo término, que sería 1 más la relación deuda-equity, y esto multiplicado por 1 menos la tasa impositiva. Luego, si asumimos, aquí incorporamos una tasa impositiva del 35%, que es usual en nuestras economías, ya tendríamos todos los elementos requeridos para calcular nuestro beta reapalancado. ¿Por qué? Ya tenemos el beta de los activos, ya tenemos nuestra relación deuda-equity y tenemos nuestra tasa impositiva. Luego, la beta apalancada para mi actividad debería ser este beta de los activos potencializado por un factor que es 1 más la relación deuda-equity multiplicado por beneficio tributario, 1 menos la tasa impositiva. De ese modo, fíjense, y deliberadamente escogimos este ejemplo, pasamos de un beta de 0.88 a un beta de 2.21 veces. ¿Qué nos dice esto? Una empresa sin deuda, un inversionista que vaya a invertir en una empresa de sector empaques que no tenga un centavo de deuda, solo va a pedir 0.88 primas de mercado, porque recordemos que esto entra aquí a multiplicar. Pero por tener esta empresa la carga de deuda que tiene, donde por cada dólar de equity hay 2.86 de deuda, el número de primas de mercado que puede demandar un inversionista se eleva a 2.21 y este sería nuestro beta reapalancado. Luego, el costo del capital en este caso sería tasa libre de riesgo más mi beta apalancada para mi negocio y la prima de mercado. Sería un 15%. Un inversionista, por poner su dinero en este negocio, tiene derecho a cobrar 15%. Si un inversionista exige más, es probable que se esté perdiendo de una buena oportunidad de negocios para el riesgo que está asumiendo y no tendría por qué recibir menos de ese 15%. De esta manera, pues completamos un ejemplo simple de costo de capital. Nuevamente, les recuerdo, esto aplica para el caso de los Estados Unidos y en un siguiente video vamos a ver cómo llevar esto a un contexto de economías emergentes. Muchas gracias.